OSQL, los diferentes Data Management Systems utilizan dos tipos de lenguaje. ¿Qué es? ¿Quién me puede decir qué es un Data Management System? ¿Quién me puede decir qué es un Database Management System? Seguro ustedes lo conocen ese término. Dímelo, Walkie. Ese es un gestor de los gestores. MySQL, creo que usted en las siglas son. Pero sigue, eh, continúa. Ese es como un programa para la manipulación de datos, para manipular. Ahora se me fue a mí todo. ¿Cómo va a ser? ¿Estás nervioso, oye? Yo creo que sí. Pero yo he escuchado esto y mayormente se utiliza es para lo que es es un programa en el cual se utiliza para un gestor de datos, no sé exactamente. Sí, ese mismo es. Más bien, es lo que te sirve de interfaz para ayudarte con la palabrita que te faltaba. La principal función que tiene el en español es SGDB. Lo que pasa es que ahí está en inglés, Database Management System. En español, un sistema manejador de base de datos. ¿Qué ocurre? Es lo que sirve como interfaz entre la base de datos y las distintas aplicaciones que yo estoy utilizando. O sea, en ese sentido, ahí están. ¿Cuáles están dentro de esos DBMS? ¿Quién me puede decir también? Ya tú no participas tu Walking. ¿Qué otra persona me puede decir de esos gestores de base de datos que más se utilizan? ¿Cuál ustedes conocen? Dímelo, Dilson. Profesor, si no estoy mal, ahí está MySQL, SQL Server, y realmente esos dos tengo entendido mayormente que más se utilizan. Lo que son más conocidos, ¿verdad que sí? Bueno, Prácticamente lo que son un poco más conocidos, por decirlo así. exactamente, pero tengo entendido que hay varios, aparte Sí, de hay eso, muchos. que se utilizan. Sí, hay muchos todavía. Dímelo, Wendy. Está ahora con SQLite. Exacto, Bueno, hay muchísimo. exactamente. Perfecto. También está MongoDB, que es otra. MongoDB una también. Ese es otro gestor de base de datos. Pero MongoDB ya viene siendo un tipo de base de datos de documentos. Esa yo sé, basada en documentos. Esa la vamos a ver, ese tipo de base de datos. En lo adelante. Así mismo es una base de datos no SQL. Dímelo, Walking, ¿quieres decir algo más? Sí, también agregando algo a lo que dicen los compañeros, es que también el sistema de Windows también trae una base de datos que es Access. Lo único que esta base de datos lo que nos otorga de espacio son 2 gigas solamente. Sí, exactamente, correcto. No, y que también existe, que te permite hacer relaciones también. Te permite hacer relaciones. Y cuando tú haces las relaciones, hasta se ve de la forma de cómo va quedando. ¿Verdad que sí? Lo que se acuerda, la forma de cómo va quedando las relaciones en cada una. Tú le das como al signo de Sí, yo. más, ¿verdad? Al signo de más, pa, y ahí mismo se te va agregando del otro lado que es la maestra, ¿verdad? Tú tienes la maestra del detalle, tú puedes ir agregando registros. Tanto de la maestra del detalle o del detalle de la maestra. Ajá, ¿quién quería decir algo? Actualmente estoy usando eso. Actualmente Haces. estoy usando eso. Sí, para lo que es cuando estoy haciendo consulta de cruce de nómina, lo que hago es que le doy condiciones. Ok, ok, ok. ¿Y no te funciona mejor Excel? Excel me funciona, pero que es lo mismo. Yo lo hago en Excel a veces porque yo agarro y subo hago como 2 bases de datos y lo que hago es que Ok. al final Tú hago una relacionas condición que para sí, saber, ¿verdad? ¿Cuáles son los campos relacionales y saber exactamente. dónde? Ok, ya, ya. Perfecto, perfecto, está bien. Dímelo, Nils.
Profesor, a agregar algo a lo de Access, que a pesar de, vamos a decir, entre comillas, las limitaciones, por ejemplo, del espacio y demás, Ujú. Access en muchas empresas lo utilizan, inclusive hasta algunas instituciones bancarias lo utilizan para trabajar. Eh, Inclusive, inclusive sí. yo, Ajá. inclusive yo tengo una anécdota que me Ujú. entrevistaron hace unos meses para una institución bancaria de la del país y me preguntaron que si sabía manejar la base de datos de Access, porque yo trabajaba mucho con eso en ese departamento para el que me entrevistaron. Wow, todavía a este tiempo. Sí, Dios. y en una institución bancaria de la más reconocida del país, para que usted tenga una idea, ¿Cómo va a ser? ya lo Bueno, sabe. de lo más seguro ellos tienen algún software, ¿verdad? Viejo, que todavía ellos tienen, lo utilizan. Eso debe de ser. Y al ya. Dímelo, Faustino. No, iba a decir que hay algunas instituciones, yo también laboro en una institución pública, que ellos tienen algún sistema que viejo que a veces lo usan para consulta ya crítica o de auditoría o algo así, que a veces Ujú. no lo mandan a los programas muertos de una vez porque surgen alguna información que han sido imposibles de migrar. Allá nosotros tenemos un sistema que no sé si en Parado o es un sistema que ni siquiera tiene tabla, no tiene forma, pero tiene una base de datos que no se sabe en qué está. Entonces, Ay, 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 eso, ay. entonces se usa para hacer presupuesto de construcción. Ok. En el programa debería actualizarse, pero en lo que se compra uno más actualizado, como quiera se usa, aunque se usan otras herramientas, pero ese es el más completo hasta ahora y no han comprado la licencia de otro. Por Ok. eso no se deshacen de algunos programas que son un poquito arcaicos. Pero no, ese no quiere decir que sea el sistema principal, porque el sistema principal es más actualizado, eh, está hecho en .NET, algo así, creo Ujú, que es, ujú, ujú, ujú. pero, pero eso sirve para algunos casos específicos o algunos proyectos que ya han sido trabajados previamente y hay que consultar lo que se han hecho en esos programas que son un poquito viejos. Eso era lo que quería decir. Correcto. Sí, correcto. Ya te entiendo. Te entendí, Faustino, sí. Dímelo, Melvin. Sí, lo que quería comentar es que aún lamentablemente hay muchos sistemas, como por ejemplo los de control de acceso, tanto para puertas, sensores de movimiento y demás, que utilizan la base de datos de ellos, está basada en Access específicamente. Sí, te puedo corroborar que sí. Hay una situación con todos esos sistemas de ponche. Sí, ahora tú me recordaste algo. Hay una situación con esos sistemas de ponche que casi mayormente todos están estructurados en esa base de datos de ACES. Lo que ocurre es que esos sistemas ya son un poquito mayor de edad, ¿verdad? Y al ser un poquito mayor de edad y tienen mucho tiempo en el mercado. Y vamos a decir que la data que se maneja ahí no es tan grande porque es muy difícil en una empresa casi que haya más de, por ejemplo, vamos a decir, no le digo que no hay, que no hay empresas así aquí, pero una empresa pequeña que maneje ese sistema de ponche que tenga 300 empleados le funciona súper bien. En este caso, ¿verdad? Que es un sistema de ponche, le funciona súper bien. Porque que tenga 300 empleados, eso no le va a causar ninguna situación, realmente. Pero a la corta y a la larga te digo que esa base de datos traen un problema de cuando tú lo instalas. ¿Cuál es el problema? Que tú obligatoriamente debes de instalarlo en una área prácticamente como local de donde tú quieres utilizar el software. Si tú lo utilizas en las redes, eso chipea muchas veces y tiene problemas. Sí, hay un Chipea. error de o algo así, no recuerdo bien, pero ese Sí. error es tedioso. Incluso es un archivo. Si tú si te instalas en
Windows 7 Patch Server 2 en adelante exploten automático. Sí, 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 eso es un dolor de cabeza realmente, porque que ya eso es un motor muy viejo realmente, base de datos. Wendy, ¿te quieres decir algo más? Wendy, te pongo el micrófono abierto. No, perdón, no quedó bien. Ah, no, está bien, está bien. Sí, también Melvin, yo vi que mencionó el MariaDB, sí, también este es otro MariaDB, pero MariaDB tiene algo, una historia como un tanto, ¿cómo le puedo decir? Llamativa, ¿verdad? Por decirlo así, una historia llamativa. ¿Ustedes conocen la historia de MariaDB? Por si acaso, ¿alguien sabe la historia de MariaDB? ¿Qué pasó con MariaDB? Si la conocen. Bueno, está bien. MariaDB también es de código abierto, parecido a MySQL. Lo que ocurrió con MariaDB fue que lo esencial de cómo funciona es lo mismo que MySQL. Es lo mismo. Lo único que fue que lo adquirieron una persona, y esas personas que lo adquirieron, entonces lo distribuyeron, vamos a decir que lo utilizan como una interacción entre MySQL Workbench, ¿verdad? MySQL Workbench y MariaDB. MariaDB viene siendo como si fuera el servidor. Por ejemplo, mire, déjenme yo mostrarle para que ustedes vean esto, mire. Si yo subo aquí, porque yo tengo entrado, vamos a ver si me sube. Para tú instalar MySQL Workbench, déjame ver. Sí. Mira, para tú instalar MySQL Workbench, obligatoriamente tú debes de tener ese servicio de, a ver si lo tengo por aquí. Esta instalación de MySQL Workbench. Pero mira, para tú poder instalar la base de datos de MySQL, obligatoriamente ahora, hace un tiempecito ya, tú debes instalar el server de MariaDB. Obligatoriamente. ¿Por qué? Porque él te sirve como servidor dentro de la base de datos de MySQL. Y prácticamente tú estás usando MariaDB, pero es lo mismo que MySQL realmente. Es lo mismo que MySQL. Tú instalas MariaDB, después que instalas MariaDB, como ustedes ven aquí, miren, instala el servicio, mira el nombre del servicio, el puerto que tú quieres que se conecte. Y luego, ya aquí, después que ya tú instalas el servicio, entonces aquí tú instalas MySQL Workbench, que viene siendo la interfaz gráfica, ¿verdad? Que vas a trabajar como usuario que va a manejar la base de datos. Eso lo vamos a hacer también en modo práctica, para que todos lo vean. Entonces, miren, aquí tú creas la conexión, por ejemplo, tú le creas el nombre de la conexión, así que se llama localhost, y ya por defecto, ustedes saben que me toman esa dirección IP. Por defecto, siempre me toma dirección IP. Y ya aquí el usuario root, parecido a Linux, como MySQL y MariaDB son tipos de base de datos de código abierto, ¿verdad? Tipos de base de datos de código abierto. Entonces ya ahí simplemente tú le das el acceso al usuario root, le pones una clave y ya de ahí te puede conectar normalmente a la base de datos MySQL. Pero al final, eh, son dos tipos de bases de datos diferentes, pero el asunto fue que hubo unas negociaciones ahí que hicieron, ustedes pueden buscar la historia también. Hicieron una negociación al respecto con ese modelo de base de datos y por eso tiene ese pequeño cambio ahí. Entonces, eh, ya hablamos de lo de BMS, entonces existen dos tipos, para seguir, exacto, utilizan dos tipos de lenguaje. En este caso, por ejemplo, el SQL interactivo. El SQL interactivo se utiliza para realizar acciones directamente en la base de datos en modo en línea, ¿verdad? Como dice aquí, como regla, algún programa de servidor SQL acompaña al SQL interactivo. Lo más populares, como ya lo mencionamos, son Oracle SQL Server, Microsoft MS SQL Server, Interbase y algunos otros.
En el caso del incorporado, consta de comandos SQL incluidos directamente en programas escritos en otro lenguaje de programación, ¿verdad? Ahí está Access. Por ejemplo, sistemas de programación también como Delphi, C# Builder, Visual Basic, Visual C++, tienen SQL incorporado en varios DBMS, por ejemplo, ya como lo mencionamos. También ahí me faltó poner Excel. Excel también, él te lo incorpora eso. Si tú quieres hacer alguna consulta en Excel, tú lo puedes hacer a través de los macros, demás. Excel te lo hace. Simplemente, entonces, tú lo que vas a hacer una conexión, ¿verdad? De la base de datos que tú necesitas para tú poder así interactuar. Entonces, interesante. Venimos aquí a un tema que a veces son cosas que se olvidan con el tiempo, pero mire, esto es tan importante conocerlo, aunque se vea sencillo, que en algún problema, si tú quieres resolver alguna información, dice, ven acá, ¿qué comando yo puedo utilizar en este caso en la acción que yo quiero hacer? Entonces, en el lenguaje SQL hay muchos comandos que se relacionan con ciertas acciones realizadas. Por lo tanto, se pueden dividir SQL en sus conjuntos específicos. Primero, el DQL. Déjame ver si alguien escribió algo por aquí. Michael, dímelo. Sí, profesor, usted está compartiendo la pantalla. Pues claro. A mí no se me ve. ¿Tú entraste ahora? Sí, llegué ahora al trabajo. ¿Me ve ahora? Y ahora sí. Entonces, tenemos el DQL. ¿Alguien más levanta la mano? Vamos a ver. Ok, ya. ¿Qué es el DQL? Es el lenguaje de consulta. Los comandos están diseñados para extraer datos de tablas. Datos de tablas. Los datos de la tabla, ¿quién me puede decir cómo yo lo puedo sustraer? ¿Quién me puede decir un ejemplo, por ejemplo? Yo digo, bueno, yo quiero buscar de los empleados. Yo quiero adquirir todo el nombre, la dirección, el teléfono. ¿Con qué consulta ustedes creen que yo puedo hacer eso? Ustedes le digan, bueno, con tal consulta yo seguro lo puedo hacer, pero díganme, algo que ustedes se imaginan, ¿con cuál consulta ustedes creen que se puede hacer esa parte de? Y lo dice, lenguaje de consulta. Los comandos están diseñados para extraer datos de tablas. ¿Con cuál comando ustedes creen que puede ser? Dímelo, Walkie. Con el comando select. Exacto. Exactamente. El comando shell lo que hace es que te selecciona básicamente de la estructura de datos que yo quiero o que yo definí. Exacto. Los datos que yo quiero o que yo tengo definida, como así mismo dijo Wendy, y tomo lo que yo quiero con ese tipo de comando. Entonces, lo DML, lenguaje de manipulación de datos. Dentro de lo DML, ¿cuáles están? ¿Quién me puede decir? ¿Para qué me sirve DML? Se supone que es para manipulación de datos. Pero ¿cuáles comandos yo puedo utilizar ahí? ¿Quién me dice? Que se acuerde. Vamos a ver. Wendy, pero abre el micrófono, Wendy, no tenga temor, Wendy, abre el micrófono. Y levanta la mano. ¿Oíste, Walkie? Ah, soy yo. Bueno, pensé que era Wendy. Sí, yo le decía a Wendy, pero Wendy no me quiso hacer nada. Bueno, pues dale para allá. Bueno, tenemos ahí Creator, creo que eso es para crear tabla. Alter,
y drop. No, no. Yo dije DML. Yo dije el DML. Búscalo bien, dímelo, Wendy. Bueno, tuviste que como quiera participar. Dale. Tuvo que venir para el cuarto. Ajá. Tú ves. Bueno, los ML, los comunes son el insert, el update, el delete y el select. Esos Exacto. son los. Me voy de una vez. Exactamente. Es así igual que. Esos son los DML. ¿Por qué? Porque te manipulan data. Lo que tú mencionaste fue los comandos DDL, lenguaje de definición de datos. El create, porque por lógica, pues ya por eso se llama lenguaje de definición de datos, que son el create, el drop, el alter, ¿cuál otro? El truncate también. Esos son comandos DDL, no DLL, porque DLL de librería, ¿verdad? Es DDL. Bien. Entonces, véanlo aquí. DDL, que fue lo que tú mencionaste, es un lenguaje de definición de datos. También incluye instrucciones de integridad de datos, por ejemplo, comandos para crear tablas y organizar relaciones entre ellas. Dentro de esa está en la que yo le mencioné. ¿Cuáles fueron que yo le mencioné? ¿Quién me la dice? ¿Cuáles fueron las que yo mencioné? Tú no, Walker. Otra más que se anime. Dímelo, Nelson. Usted dijo alter, delete y... No. ¿Cómo No, delete? create, no fue, perdón. Ok. Vuelve a decirlo, está bien. Vuelve para atrás, dale. Create, alter y usted dijo otra que esa se me escapó. Fueron tres. Create, alter y la otra que se me escapó que no lo escuché bien. Ok. Dímelo, Marvin. Si yo no mal recuerdo, creo que drop también es uno de ese apartado. Exacto. Así mismo es. ¿Y los demás cuáles son? Dímelo, Michael, está bien. Michael, dímelo. Ya Michael me lo va a decir. ¿Cuáles son los demás, Michael? Además del drop. Sí, truncat, ¿Cómo es? truncat. Ok. Truncate, ¿verdad? Sin inglés Ajá. nada más. Sí, está bien, está bien. Sí, así mismo es. Ok. Bien. Entonces, están los TSL, pero realmente, ¿qué nos hacen esto? Es un lenguaje de procesamiento de transacciones, pero este lenguaje de transacciones nos permite combinaciones en equipos. Bueno, para yo hacerle un resumen del TCL, este lenguaje lo que me permite realmente yo tener control de las transacciones. O sea, en algún momento yo le mencioné al principio de la clase que del lado de Oracle, para yo poder hacer un insert, un delete, un update, obligatoriamente yo tengo que decirle begin tran para que la transacción inicie. Del lado de SQL Server, Microsoft SQL Server, no necesariamente yo tengo que ponerle begin tran para que la transacción inicie. Del lado de SQL Server, yo simplemente le digo, insértame la tabla tal, pam, los campos, los registros tal, y ya. Ya con eso termino. Pero a su vez, ¿verdad? Realmente existe ese lenguaje que es el que me controla la transacción. Y dentro de ese lenguaje, perdón, dentro de ese lenguaje de procesamiento de transacciones, ¿cuáles están? ¿Quién me puede decir? Vamos a ver. ¿Quién me puede decir? Y te puedo Levanta la mano, Marco, levanta la mano, recuerda. Dímelo, Michael. No, papá, para que repita la pregunta, por favor.
Ok. Dentro de ese lenguaje de procesamiento de transacciones, ¿cuáles están? Los comandos que están. No. No, Wendy. Create no puede ser un lenguaje de control de transacciones jamás en la vida. Michael, te escuchamos. Dale. Wow. Eso yo lo tenía, que hace mucho que yo no juego con eso. Ok, está bien. Dentro de eso están el commit y el rollback, prácticamente. ¿Qué me hace el commit? Commit y rollback. Déjame escribírselo, mira. Se lo pueden buscar así. Commit me confirma que la transacción está correcta y rollback me devuelve la transacción hacia atrás. Bien. Pero para yo poder hacer una transacción así, debo de hacerlo con este comando. Begin tran. Vamos a decir a 1, por ejemplo, como se lo envió por aquí. Ya con Begin tran a 1, cuando yo quiera hacer un insert, ¿verdad? Insert into, por ejemplo. Nombre de la tabla, values, los campos, ¿verdad? Primero voy en intran, especifico que yo quiero iniciar la transacción. Después le pongo el insert. Cuando yo lo hago, ¿qué va a pasar? Si yo le doy el commit, como lo mencioné allá arriba, ya la transacción me pasa automáticamente a la tabla. Pero si yo le doy el rollback, la transacción se devuelve hacia atrás y no me afecta el registro directamente en la tabla. Por eso es importante utilizar esos comandos, dependiendo en qué momento sea. Principalmente en lo que son update y delete, en los comandos que son DML, de manipulación de datos, hay que tener mucho cuidado cómo manejarlo esos comandos, el momento de utilizarlos. ¿Por qué? Para que eso no te cause dolor de cabeza al momento de que ya tú lo corriste. Tienes que saber en el momento que lo utilices. Entonces ya hablamos del, del DDL. Ahora el CCL, el lenguaje de control de cursor, que le permite seleccionar una fila del conjunto resultante del consulta para su procesamiento. Bueno, el caso de este lenguaje es ya un poco más avanzado, o sea, en el sentido, le voy a poner un ejemplo práctico. Yo hice un trigger, mi base de datos. ¿Qué es un trigger? Un trigger es un disparador. ¿Por qué es un disparador? Porque vamos a decir que yo tengo una cuenta de ahorro y esa cuenta de ahorro yo hago un retiro, automáticamente me va a afectar la cuenta de ahorro, ¿verdad? Y me va a hacer el débito. Débito quiere decir que sale ese retiro que yo hice. Pero a su vez también yo hago un crédito o le pongo más dinero a la cuenta. Eso es lo que es el crédito. ¿Qué va a pasar? Tanto cualquier movimiento que yo haga, débito o crédito, si es débito, automáticamente el trigger me va a disparar y me va a bajar lo que tengo en mi balance actual de la cuenta. Si es el crédito, automáticamente el trigger lo que va a hacer es que me va a actualizar el balance actual de la cuenta. ¿Qué ocurre? Si yo no utilizo ese lenguaje de control de cursor, el CCL, si hay en algún momento yo tengo algún problema en la data y los balances de la cuenta de ahorro se me dislocaron, porque eso puede suceder, yo debo utilizar un cursor. ¿Por qué? Porque ese cursor lo que va a hacer que me va a actualizar cuenta por cuenta. Él va a dar una cuenta 1, a la cuenta 2, a la cuenta 3, a la cuenta 4. Va a recorrer uno por uno. Pero en el caso de update, ustedes saben que update lo hace todo junto. Pero el cursor no, el cursor te va cuenta por cuenta, uno por uno, te va a actualizar el trigger a esa cuenta y te va poniendo el balance como va. Te va actualizando el trigger, dice, ok, este es el balance que corresponde y así sucesivamente. A ver, ¿alguien dijo algo? Ok. Pero eso de cursor es realmente un poco más avanzado. Dímelo, Emanuel.
Eso quiere decir que la última transacción que se hizo es la que va a contar, ¿cierto? En un sentido de un lenguaje de comando de esos. Él te va Él te a decir, va, él te va a recorrer. Exacto. Él te va a ir recorriendo, ¿verdad? Vamos a ajá, decir que el balance que tuvo la cuenta, por ejemplo, no son 100 pesos, son 90. ¿Qué él va a hacer? Automáticamente el cursor va a ir verificando en las tablas de los movimientos diarios, ¿verdad? Y va a ir buscando que déjame ver si el balance correcto que corresponde a esa cuenta de ahorro son 100 pesos. El cursor va a ir de aquel lado y te verifica. ¿Por qué? Porque te están diciendo, te dicen a ti internamente que el balance correcto no son 100 pesos, el balance correcto son 200 pesos. Hubo un problema cuando hicieron la transacción. Vamos a decir que se cayó el sistema, la persona en ese momento se le apagó la computadora también. Algo le pasó, ¿verdad? La transacción no terminó de procesar. Entonces el balance de la cuenta de ahorro no terminó bien. Se quedó enganchado, la transacción quedó en el aire. ¿Qué va a pasar? El cursor va a revisar el movimiento diario que tú tienes en la cuenta, ¿verdad? Te va verificando uno por uno. Déjame yo sumar esto, a ver si es verdad internamente, ¿verdad? El proceso internamente. Déjame yo sumar esto y déjame ver si es verdad que él le toca son 200 pesos. El cursor te va a ir mirando los movimientos diarios, te va revisando los débitos y los créditos, ¿verdad? Ahí te va restando y sumando. Y si al final, dependiendo de lo que tú tienes a la fecha, es el balance correcto, entonces él te lo va a actualizar del lado de la cuenta de ahorro. Ya, es un ejemplo práctico que se puede hacer en por el caso eso del cursor. en las Ajá. transacciones se dura unas cuantas horas para verificar esa parte, ¿no? No, eso no tiene que ver con eso. Mayormente, el asunto de los cursores se utiliza cuando tú tienes un lote de transacción grande, ¿verdad? Y en ese lote de Ujú. transacciones tú quieres que tanta información en conjunta se puedan actualizar correctamente y que también no se puede correr en horas de pico, ¿verdad? En horas de proceso. Tiene que hacerlo ya después del cierre de día. Ahí que tú puedes validar y verificar que vamos a ver si este dato es correcto. O si no, tú puedes correr eso del lado de un text, o sea, del lado de prueba, ¿verdad? Un servidor de prueba. Ahí tú verificas si los datos que te está arrojando son los correctos y después tú los pasas a producción para que te actualice. Pero mayormente, como lo vuelvo a decir, eso de cursores se utiliza, pero debes de saber el objetivo que tú quieres. En fin. ¿Por qué? Porque él te va recorriendo, uno a uno. Él no te lo hace de un tiro como usted, te lo va haciendo uno por uno y te va dando el dato correcto. Bien, pero lo que tú me dijiste, Manuel, no. Eso no tiene que ver con esa parte. Porque ya del lado que lo hace del banco, por ejemplo, que tú haces una transacción de un banco a otro, vamos a decirlo así. Primero, tú sabes que hay dos tipos de transacciones. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Hay una que es LBTR, ¿verdad? Que es rápida. Y hay otra que no recuerdo el nombre ahora. No recuerdo el nombre específico como le dice. ATH. Esa misma TH. ATH. Ya La instantánea. la TH dura, creo que son como 24 horas, no sé, algo así, para poder procesarse. Pero la LBTR ya es al instante. Eso es de una vez. Pero eso está así porque ya lo definieron, ¿verdad? En los bancos definieron que su regla de negocio para poder hacer esas transacciones se utilizan esos dos modelos, el ACH y el LBTR. ¿Tú ves? Pero no tiene que ver nada con eso. Eso también tú lo puedes utilizar, por ejemplo, si tú tienes un proceso de nómina, ¿verdad? Y ese proceso de nómina, tú dices que quieren que se actualicen los balances. Vamos a decir que son 300 400 empleados, por decirte un ejemplo. Pero que a la misma vez tú quieres que esos balances de esa cuenta de ahorro se vayan actualizando y tú quieres validar esa información. Con el cursor tú lo puedes hacer también. Eso depende en el momento, pero a la misma vez eso consume. Por eso que te digo, tienes que saber en el momento que lo voy a utilizar, porque te pueden consumir demasiada data. O sea, el servidor, ¿verdad? Te lo puede agachar, como lo decimos popularmente. Depende para qué tú lo quieras utilizar. Pero mi consejo es que no lo utilice cuando estás en vivo en producción.
Bien, utilízalo en momentos que tú específico, porque son peligrosos. Entonces, ya el DSL, que es el lenguaje de gestión de datos, contiene instrucciones mediante las cuales se realizan asignación de derechos de acceso a la base de datos, múltiples tablas o vistas. Ok. Dentro de ese DSL, el nombre lo dice. ¿A qué viene parecido eso? Que ustedes lo notan según la descripción. ¿A qué se parece el DSL? En administración de servidor y demás, Windows Server, ¿a qué se parece? A la asigna- Viene siendo, viene Bien, siendo como el administrador principal. sí, vamos a decir que sí, correcto. Es lo que te permite controlar, ¿verdad? Controlar el acceso a los datos. Ajá, dímelo, Walkie. El DSL se podría decir que es el que otorga permiso a los demás usuarios para que Exacto. hagan suponiendo, si yo le doy el permiso a usted solamente de ver, usted solamente va a tener permiso de ver. Si tiene Correcto, permiso de editar, va a tener permiso de editar. Y yo, correcto, como usuario principal, voy a delegar funciones. correcto. Así mismo es, así mismo es. Exacto, pero dentro de esos comandos, ¿cuáles están? De los DSL. Dímelo, Nilsson. Estoy seguro de que ahí está el commit y tengo conocimiento de que también se usa el re- re- revoke. Exacto. Eso dos. Revoke. Ajá, ajá. Ajá. Exacto. Sí, así mismo es. ¿Qué te hacen ellos específicamente? Em, Darle permiso a usuarios. Vamos a decir, el Dale gran, quitar. Dale quitar. quitar y poner, exacto. Quitar y Porque poner, quitar y poner. el revoke es para quitar. Te lo quita, exacto. Quitar y poner, ajá. Exacto. Eh, Sí, usted mencionó el gran ese, sí, ese para cosas. Ese permite asignarle permisos. ajá, exacto. Así mismo es. Sin darle permiso que quieren usar en el momento, correctamente. Sí, pero a su vez, ahí mismo tú puedes decirle, bueno, yo quiero que el Lucero haga gran, pero yo lo que quiero es que haga un gran, pero select. Un gran select. O sea, simplemente él va a tener permiso todo el tiempo, pero para seleccionar. Yo quiero que él tenga un gran update, pero simplemente no me va a hacer permiso para actualizar. No va a tener permiso para select. Ya. Eso dependiendo cómo yo le especifique a ese usuario que yo quiero que tenga vaya la redundancia, el permiso que yo le especifiqué. Michael, ¿te quiero decir algo? Sí, profesor. Dímelo. Entonces, el comando commit es como que dice para finalizar la transacción. Correcto. Así mismo. Eso es lo que hace el cómic. Ajá. Ok. Mira, bien Eso interesante. es. Sí, sí, el cómic, eso es lo que te permite. Ese comando es ya para que se termine la transacción, para que la transacción termine correctamente. Pero se utiliza es, para tú poder utilizar el commit, primero tienes que especificar directamente el Begin Tran. Después que tú haces el Begin Tran, tú puedes utilizar el commit. Si no utilizas el Begin Tran, no puedes utilizar el commit. Y aclarar nueva vez, el commit está dentro de los TCL. Recuerden eso. TCL, lenguaje de control de transacciones. No tiene que ver nada con el lenguaje de control que vimos ahora. Este que vimos aquí ahora. Este. No tiene que ver nada con el lenguaje de gestión de datos. No tiene que ver nada con eso. Son diferentes. Son diferentes, no son lo mismo. ¿Está bien? Ok. Son muy diferentes. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque el DCL es para eso mismo, para gestionar los permisos que van a tener directamente los usuarios. Entonces, bueno, ya aquí vemos qué es una base de datos. Ya lo vemos.
Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente una base de datos está controlada por un sistema de gestor de base de datos, como ya hablábamos, ¿verdad? El DBMS. En conjunto, los datos y el DBMS, junto a las aplicaciones asociadas a ellos, reciben el nombre de sistema de base de datos, abreviado normalmente simplemente base de datos. Los datos de los tipos más comunes de base de datos en funcionamiento actualmente se suelen utilizar como estructuras de filas y columnas, igual como si fuera Excel, ¿verdad? Fila y columna, al igual que hace también, filas y columnas, en una serie de tablas para aumentar la eficacia del procesamiento y la consulta de datos. Así se puede acceder, gestionar, modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente datos. La mayoría de las bases de datos utilizan un lenguaje de consulta, ¿verdad? Estructurado, que es SQL, para escribir y consultar datos. Entonces, el MySQL, ese mismo, es lo que tiene diferencia, que es de código abierto, ¿verdad? Es un sistema gestor de bases de datos relacionales de código abierto basado en SQL. Al final también es basado en SQL, aunque sea de código abierto, porque se utiliza la misma estructura de Transact, day, delete, lo mismo, Transact en SQL. Se diseñó y se optimizó para las aplicaciones web y puede utilizarse en cualquier plataforma. A medida que surgen nuevos y diferentes requisitos con Internet, MySQL se convirtió en la plataforma preferida por los desarrolladores web y las aplicaciones basadas en web. Sí, porque es más optimizado MySQL realmente. Es de código abierto, ¿verdad? Dado que está diseñado para procesar millones de consultas y miles de transacciones, MySQL es una elección popular para las empresas de comercio electrónico, ¿verdad? Por eso que ustedes han llegado a ver WAMP y SAM, por si acaso. WAMP y SAM. WAMP Server y SAM Server. ¿Alguien lo ha visto? Un poco, yo lo he visto los dos. Recuerda que le van a levantar la mano, ¿ya? Exacto, bueno, así mismo. Denny Gran Boca. Así mismo, Denny. Dímelo, Gerald. Sí, One y Sam utilizan MySQL. También la última versión de One viene con MariaDB también. Ah, por lo que ya hablamos, ¿verdad? Por eso es que ahora debe de tener ahí agregado a MariaDB, porque MariaDB viene siendo como el server principal para poder hacer la conexión. Pero todo eso lo vamos a hacer de ejemplo para que ustedes me se envíen. Yo luego les voy a enviar lo que vamos a hacer al respecto. Entonces, MySQL es una elección popular para las empresas de comercio electrónico que necesitan gestionar múltiples transferencias de dinero. La flexibilidad on demand es la principal función de MySQL. ¿Qué significan las siglas on demand? ¿Quién me dice? Se me fueron. Dímelo, Wendy. Usted lo puede subrayar donde dice Ordemo, que no lo veo. Eso es en vivo. Eso es cosa en el instante. Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí, míralo ahí. ¿Lo Eso, viste? eso quiere decir a demanda. Ah, o al instante, ¿verdad? Como Sí. dijo Melvin. Dímelo, Michael. Eso es como un término ampliamente utilizado en la actualidad, profesor. Es como como un bajo demanda. Exactamente. Ujú, correcto. O sea que mientras más demanda yo te pida, ¿verdad? Tú debes de responderme, porque yo te necesito que tú me des respuesta. Exacto. Entonces, por eso es que dice la flexibilidad on demand es la principal función de MySQL. Bien, ¿por qué? Porque es acceso rápido. Bien.
MySQL es el DBMS que se encuentra detrás de algunos de los sitios web y aplicaciones basadas en web más importantes del mundo, así como están Airbnb, Uber, LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube, para que ustedes sepan eso, si no lo sabían. Entonces, aquí ya tenemos un poquito de historia, características de la base de datos, síntesis en datos, evolución de la base de datos. Bueno, aquí nos dice prácticamente que las bases de datos han evolucionado drásticamente desde su inicio a principios de la década de los 60. En la década de los 60 fue que pasó toda la revolución. La base de datos de navegación como la base de datos jerárquica, que se basaba en un modelo de árbol y permitía una relación de uno a muchos. Y la base de datos en red, un modelo más flexible que permitía relaciones múltiples. Eran los sistemas originales que se utilizaban para almacenar y manipular datos. Aunque eran sencillos, estos primeros sistemas eran flexibles en la década de los 80 y se hicieron más populares en la base de datos relacionales, seguido de la base de datos orientada a objetos en la década del 90. Entonces, ya recientemente ya están la base de datos NoSQL, que surgieron como respuesta al crecimiento de Internet y la necesidad de acelerar la velocidad y el procesamiento de datos no estructurados. Eso es lo que la base de datos NoSQL, como hablamos. Hoy en día, las bases de datos en la nube y la base de datos de autogestión están abriendo nuevos horizontes en la que respecta a la forma en la que se recopilan, se almacenan y se gestionan y se utilizan los datos. ¿Se recuerdan de la hoja de cálculo? Tanto la base de datos como la hoja de cálculo, como Microsoft Excel, son modos cómodos de almacenar información. Y las principales diferencias entre los dos son cómo almacenan y se manipulan los datos, quién puede acceder a los datos y cuántos datos puede almacenarse. Pero bien, ya ustedes saben que las hojas de cálculo así mismo tienen un límite también, al igual que Access, tienen un límite de hasta dónde debe llegar de tamaño en la que se llena. Pero cuando ya se llena esa base de datos, hay problema de una vez. El corredero, como dice. Entonces, dentro de los tipos de base de datos que tenemos son las siguientes. La base de datos relacionales. Dentro de la base de datos relacionales se hicieron predominantes, como ya lo vimos en la década de los 80, los elementos de una base de datos relacional se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas, ¿verdad? La tecnología de base de datos relacionales proporciona la forma más eficiente y flexible a información estructurada. Entonces, dentro de la base de datos relacionales, ¿cuáles están? ¿Quién me dice? Dímelo, Michael. MariaDB, Ajá, SQL, ajá, Microsoft SQL Silver, ajá. Oracle Database Oracle Database. Ajá. y MySQL. Bien, dímelo, Wendy. El joven la dijo todita ahí, pero está Microsoft SQL. Hay una que se llama también como Postgre, una vaina así. Postgres SQL, ajá, Postgres Sí, SQL, ajá. Ajá, ajá. MySQL, Oracle Database, Ujú. el que yo dije ahorita, SQLite, Ah, sí, ese otro y, también. y el que usted dijo, bueno, el que usted dijo no, ese informal, que se No llama como SQL, un oso. Sí. no SQL, sí, ese es diferente, ese mismo. También hay otra cosa que Postgres SQL también es de código abierto también, que no lo hemos mencionado realmente, pero Postgres también es de código abierto. Dímelo, Freddy. Profe, de todo eso, ¿cuál es el más usado en la actualidad? El más usado, bueno, mira, están MySQL 1 que hemos utilizado, porque es de código abierto. El SQL Server mayormente es para empresas. El Oracle también. PostgreSQL se utiliza mucho también porque es de código abierto.
pero mayormente son esos. En el mercado dominicano, ¿verdad? Específicamente en el mercado dominicano eso es lo que más se utiliza. SQL Server, Microsoft SQL Server, MySQL. Ok. Prácticamente son esos, sí, lo que siempre se utiliza. Mayormente son esos. Entonces, en el caso de la base de datos orientada a objetos, la información de una base de datos orientada a objetos se representa en forma de objetos, como en programación orientada a objetos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de esa base de datos orientada a objetos? Vamos a ver. ¿Quién me puede dar un ejemplo de eso? ¿Se fueron? Dímelo, Faustino. Un ejemplo de qué que usted quiere, de una base de datos orientada a objetos. Ajá. Pero en sí no entiendo un ejemplo como que, porque la mayoría de las bases de datos, de los análisis de bases de datos orientados a objetos, se recopila con casos de uso y una serie de gráficas, pero en sí no entiendo el ejemplo, qué es lo que usted en sí quiere. No te preocupes, que te vamos a hablar de eso ahora. Dímelo, Melvin, para que tú entiendas a qué me refiero. Dímelo, Melvin. Sí, eh, bueno, mire, si yo no malentendí, esos son los que se orientan más bien a tipo formulario. Cuando se ingresa de un tipo formulario, tipo Dropbox, que se llena con un dato o algo, que lo autoalmacena. Ok. ¿Ustedes han escuchado ORM alguna vez? ORM. Se escribe así. Wendy, ¿tú quieres decir algo? Ah, sí, Wendy, dímelo. Yo tengo tiempo que lo escuché, la verdad, pero no recuerdo el término. Dímelo, Wendy. Yo escuché una que se llama Versant, que la que utiliza Java y C++. Yo no sé si estoy equivocado ahí. Ok, mira. ¿Qué me hace ORM? Búsquenlo para que ustedes se den cuenta qué me hace ORM. Sí, búsquenlo. ORM. Dímelo, Nilsson. Profesor, el ORM, eso es para programación. Eso permite como, o sea, la palabra, eso es, o sea, como que permite como, vamos a decir, organizar las estructuras de lo que son la base de datos. Ok. Por ahí es que vamos. Tú lo dijiste. Organizar la estructura de la base de datos. ¿Y qué son los objetos? Lo que pasa es que, por ejemplo, eso de, o sea, base de datos orientada a objetos, yo nunca lo había escuchado. Yo sí he visto por encimita lo que es la programación orientada a objetos, pero no sabía que se podía aplicar también a base de datos. Claro que sí, papá. Claro que sí, que se puede aplicar. Dímelo, Yera. Sí, profesor. Un ejemplo de ORM, no sé si ustedes cuando hayan tomado algún curso de programación han escuchado de Entity Framework, que eso como que automatiza cuando usted va a hacer una conexión a una base de datos, que no tiene que crear por código la conexión, sino que eso te trae directamente de la base de datos al programa. Exactamente. Él te genera. ¿Qué te hace el ORM? Dímelo, Wendy. Vamos a ver. Dímelo, Wendy. Le pregunto que si eso es lo que, bueno, yo lo conozco como mapear. No sé si estoy ahí medio perdido. Pero yo Esa es la conozco palabra clave. que el ORM como que mapea tabla y hace así como para hacer la conexión con el método que todo el mundo conoce, todo el mundo con el create. Con el CRUD, exactamente. Sí, pero ¿qué pasa?
a través de ese mapeo, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú haces a través de ese mapeo? O en ese mapeo estamos Ajá. utilizando el objeto. Exactamente, ya tú lo dijiste. ¿Me entiendes? Por eso es que son bases de datos orientadas a objetos. ¿Por qué? Porque tú te conectas a través ya de ese modelo de sistema de gestor de base de datos relacional que ya tú tienes hecha, predeterminada, vamos a decir en MySQL Server, en SQL. ¿Y qué tú haces? Ya con estructura creada, tú simplemente con el ORM, tú te conectas directamente al motor que tú quieres y ya ese motor te convierte esa base de datos en objetos. No Y ya tú la debería. puedes manipular como tú quieras. Ajá. ¿Quieres decir algo? Ok. Faustino. ¿Es Faustino? No, 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 está bien. Ok. Ok, ok. Dímelo, ¿quién era? ¿Quién era? Ok, Michael, dímelo. No, o sea, para los compañeros que todavía no entienden bien, cuando dicen como Ajá. orientado, uno tú puedes guardar, por ejemplo, una bicicleta con todos esos atributos. Un ejemplo es roja, se puede conducir, tiene sillín, es con cambio, un ejemplo, tiene todo eso que te especifique. Exacto, vamos a decir que tú, lo que hablamos ahorita de la clase, tú tienes una clase, por ejemplo, una subclase, ¿verdad? Y esa subclase se llama persona, ¿verdad? Esa es la clase principal. Pero ya tú definiste, por ejemplo, en la tabla, una base de datos X. Pero dentro de esa base de datos tú tienes específicamente la tabla persona. ¿Qué va a pasar? Que todas las características que componen esa tabla, ¿verdad? Los atributos que tiene de persona, simplemente tú la conectas al ORM y ya ahí tú puedes manejar ese objeto que tú creaste. Tú creaste directamente. Y ya con eso tú lo manipulas como tú quieres. Exacto. Bien. Dímelo, Faustino. Entonces, un file server es es una base de datos orientada a objetos. ¿Un file server? No, no, Sí. no. Porque yo estoy No, son escuchando cosas que muy lo diciendo diferentes. de mapear y ese asunto y No, porque como ese estamos... dato orientado a objetos que mapean y yo sí he Ujú. usado algunos sistemas que usan una carpeta que está mapeada y eso, Ujú. pero no No, pero son cosas diferentes. Son son, cosas, son cosas muy diferentes, porque ya tú estás hablando ahí de subir archivos FTP, de eso que tú me estás hablando. no, un file server, o sea, un Un servidor servidor de de archivo, archivo, un servidor un de servidor archivo, de ajá. archivo. Pero, porque también yo conozco sistemas como uno que le estaba mencionando ahorita, de que es un sistema viejo que se llama Anapre, que la Ajá. carpeta está en un servidor, tiene una unidad y para cuando uno lo instala, tiene que mapear esa unidad para que pueda funcionar el sistema. Sí, pero son cosas muy diferentes porque mapear ya es que tú debes de tener un disco, ¿verdad? Un disco creado internamente de tu red para que él pueda encontrar esa ruta específica para poder tener acceso. Pero eso de mapear y con relación a lo que es ORM son cosas muy diferentes, porque ya de mapear estamos hablando de discos. Estamos hablando de disco, no estamos hablando ya ahí directamente de base de datos. Ya ahí estamos hablando de disco. De tú mapear un disco, hacer cosas así. Son cosas muy diferentes, Faustino. Realmente no tiene que ver nada con eso. De acuerdo. Ajá. Dímelo, Melvin. Melvin. Sí, lo que iba a mencionar es que el file server, no, bueno, no es por ser diferente, es que no tiene nada que ver en realidad, porque el file server Claro. se maneja dentro de la red. Es como, tipo, es un disco duro compartido entre la misma red local para que se pueda Exacto. ver. Eso se basa más en el apartado de red, para que son Exacto. Por temas eso es que le muy digo que eso es distanciados más en de realidad. discos y demás. Eso no tiene que ver nada con base de datos. Absolutamente nada. Si los discos tienen que ver con el almacenamiento, pues claro, pero el asunto de mapear no tiene que ver nada con respecto a eso.
Bien. Lile, ¿tú quieres decir algo, Lile? Ah, ok. Pensé que me tuve que levantar la mano. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, lo que le digo, con respecto a la base de datos de orientada a objetos, utilícenlo si ustedes no la han utilizado, ustedes se van a dar cuenta entonces que ahí ya ustedes pueden tomar esa estructura que tiene esa base de datos relacional y pueden ahí normalmente ustedes conectarse y tomar y ya al final esa base de datos se te va a convertir orientada a objetos. Porque ya tú tienes todos sus objetos, ya tú adquiriste todas las tablas, que en este caso vienen siendo los objetos, y ahí tú puedes hacer el CRUD, normalmente como hablamos. Y cualquiera, o sea que no importa, en el caso que sean las relacionales, base de datos relacionales, ¿verdad? Y que tengan todas sus entidades correctamente, ya ahí con eso tú puedes manejarlo perfectamente. Ok, entonces el siguiente que tenemos es la base de datos distribuida. Una base de datos distribuida consta de dos o más archivos que se encuentran en sitios diferentes. La base de datos puede almacenarse en varios ordenadores, ubicarse en la misma ubicación física o repartirse en diferentes redes. Ok. ¿Quién me puede decir sobre eso de la base de datos distribuida? ¿Cuáles están ahí? Dímelo, Walkie. Bueno, las redes sociales se puede decir que son bases de datos distribuidas. Ok. Ajá. ¿Cuál otro? Pero dime específicamente un gestor de base de datos. Ah, no sabría decirle ahí, no. Dímelo, Wendy. Creo que Facebook desarrolló una que se llama tiene un nombre como de una mujer, Cassandra, creo que se llama. Cassandra, que es una base de datos distribuida Ajá. que maneja todos esos volúmenes de datos que utilizan ellos. Y la que hablamos ahorita no era MongoDB. MongoDB. Ajá. También es una base de datos distribuida. Ok. Pero miren, recuerden que yo le menciono ahí, consta de dos o más archivos que se encuentran en sitios diferentes. La base de datos puede almacenarse en varios ordenadores, ubicarse en la misma ubicación física o repartirse en diferentes redes. ¿Qué pasa? Para ver si entramos en contexto. ¿SQL Server no viene siendo una base de datos distribuida? ¿Sí o no? A ver. Sí, profesor. Sí. Ok. Melvin, dímelo, Melvin. Los gestores de base de datos no son aquellos que pueden conectarse a más, bueno, lo que son distribuidos no son los que se pueden conectar a más de una base de datos a la vez. Consta de dos o más archivos. Mira lo que te dice. Mira lo que dice. Consta de dos o más archivos que se encuentran en sitios diferentes. La base de datos puede almacenarse en varios ordenadores, ubicarse en la misma ubicación física o repartirse en diferentes redes. Por eso le pregunto, ¿SQL Server no viene siendo una base de datos distribuida también? Sí, Claro. sí. Al igual que ¿Eh? Oracle. Hable uno a la vez, porque no pueden hablar dos juntos. Dímelo, Melvin, ¿qué decías? Comentaba que sí, que SQL es de este tipo, al igual que Oracle.
Exacto. Así mismo es. Bueno, Porque, incluso me atrevo a decir que MySQL también puede hacer el caso. Y MariaDB. están en la misma red local. Si están en la misma red local, quiere decir que tú puedes tener acceso a esa misma base de datos, aunque esté en ubicaciones diferentes, pero están dentro de la misma red local. Ya. Sí. Ok. Entonces, déjame ver. Faustino, dígalo, Faustino. No, está bien que decía que estaba MySQL, MongoDB, que también estaban en esa misma situación, En esa misma estructura, ¿verdad? esa misma Exacto. estructura. Exacto. Bien. Dímelo, Walker. No, agregando algo también que ya llegando a la pregunta, podemos decir que también Access se puede distribuir en diferentes bases de datos y ahí mismo, lo único que esa tendría que donde esté No, instalada. no. El problema que haces, cuando tú lo haces, ahí la distribuye, te da unos tablazos grandísimos. Realmente. Haces no, realmente. Ahí sí yo no voy contigo. ¿Quieres decir algo más, Michael? Sí, profesor. O sea, yo solamente quiero preguntar Ajá. que si MySQL Ujú. se puede usar en varias computadoras. O sea, la misma base de datos en varios equipos. Claro que sí. MySQL, ¿qué tú dices? Sí. Claro, Y claro que sí. aparte de eso, ¿cuál otra más se puede? La misma SQL Server, como le mencioné, tú lo Que puedes hacer. Claro que sí. entonces, cuando pasa eso, son distribuidas. Claro, porque es que mira el concepto, como dice. Una base de datos distribuida consta de 2 o más archivos que se encuentran en sitios diferentes. La base de datos puede almacenarse en varios ordenadores, ubicarse en la misma ubicación física o repartirse en diferentes redes. O sea, quiere decir que si yo tengo la base de datos SQL Server, por ejemplo, y esa base de datos yo digo, ok, yo la tengo en Dajabón, ¿verdad? Esa base de datos está en Dajabón. Pero aquí en Santo Domingo yo necesito una conexión. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo yo hago el proceso? Se supone que deben de estar conectadas, ¿verdad? Dentro de la misma distribución de la red internamente, ¿verdad? Por tal razón, entonces, ya yo estoy repartido en diferentes redes. Porque estoy en Dajabón, pero aquí en Santo Domingo yo puedo ver la red de allá de Dajabón. Como la puedo ver, quiere decir que yo puedo tener acceso directamente a la base de datos de allá y me voy a conectar normalmente. Bien, por eso es que SQL Server también viene siendo distribuida. Dímelo, Melvin. Melvin, ¿me escuchan, chicos? Sí. Sí, lo escuchamos, profesor. Melvin, ¿tú quieres decir algo? Porque te estoy dando la palabra y como que no me escuchas. Bueno, parece que no me escuchas. Faustino, ¿quieres decir algo? Sí, que un ejemplo de eso, de base de datos distribuida en SQL Server, creo que hay que Ujú. usar pasaporte. Un ejemplo que pasaporte Santiago y pasaporte Santo Domingo usan un sistema y no se repite un número, porque Exacto. cuando están generando un pasaporte aquí en Santo Domingo, él consulta también en Santiago si hay
si se ha generado el próximo número que sigue. Si no se ha generado, entonces el sistema procede a otorgar ese número. Lo mismo pasa en Santiago, en las diferentes localidades donde están esas estaciones. Y si se corta la conexión, inmediatamente vuelve la conexión, entonces se actualiza la base de datos y ya no hay duplicidad ni nada por el estilo. Exactamente, sí, sí, porque es que ya todo va a estar interconectado entre sí, como tú lo explicaste. Al final, el pasaporte debe de consultar en cualquier oficina que esté de pasaporte. Si yo quiero buscar un pasaporte en la oficina, vamos a decir que ya existe el pasaporte 10 en la oficina 5, por lógica, él no me va a crear nueva vez ese 10. Él lo que va a consultar directamente en la oficina que corresponde, y si está creado y no existe en otro lugar, entonces te sigue la siguiente secuencia. Bien, estamos claros en ese caso ahí, ¿verdad? Sí, cosa. Correcto. Entonces, almacenes de datos. Un repositorio central de datos, un data warehouse, es un tipo de base de datos diseñado específicamente para consultas y análisis rápidos. Bueno, mire, esto viene siendo como su nombre lo dice, un data warehouse. Quiere decir que es un almacén, por la redundancia, como el nombre lo dice, un almacén de datos, que esto conlleva un proceso histórico de información dentro de una institución. Estas bases de datos se utilizan en conjunto, ¿verdad? Con una herramienta que puede ser de tomar decisiones, vamos a decir, por ejemplo, en un banco, de tomar decisiones de negocios rápidamente, pero esto lo hace a través de estadísticas de histórico. Entre esas están que se puede manejar, que tú puedes tomar como estadísticas y demás, están hay Power BI, ¿verdad? Que Power BI, ya esa data que tiene de histórico, tú lo que haces es que la convierte del lado toma esa data y esa data ya el usuario juega con ella, con lo que necesita en el momento, por decirlo así, juega, y toma la información que necesita estadísticamente. O sea, por ejemplo, yo quiero saber cuántos clientes ingresaron en el 2000. Simplemente con ese data warehouse que almacena esa data histórica de tanto tiempo, en vivo me dirá la información, o sea, al instante. Pero ¿qué ocurre? Al ser un almacén de datos tan grande y me toma datos históricos, yo no puedo tener alojado, o mejor decir, alojado no, ese no es el término, no puedo permitir que esa base de datos siempre esté en línea. Debe de haber un proceso que cada cierto tiempo esa base de datos con ETL, que es la herramienta que extrae y transforma la carga, me toma esa información que requiere el usuario final en la noche, ¿verdad? En la noche me haga ese proceso de trabajo, me extrae esa data, me la transforma y la carga, y luego entonces ya el día siguiente el usuario final, vamos a decir un gerente de negocio, me dice, ok, yo quiero ver la información a tal tiempo. Ya ahí él va a tener esa información actualizada al día anterior, pero del día a día, en vivo, ¿verdad? En línea, esa base de datos no es recomendable tenerla porque consumen demasiada data. A lo mejor decir, consumen demasiada memoria, para decirlo en un nivel técnico. ¿Por qué? Porque automáticamente esa data que se quiere manejar no se sabe de la fecha, no se sabe de la fecha que lo quiere el usuario. Entonces, recomendable siempre tenerla en un servidor aparte para que los usuarios que quieran conectarse tal momento lo puedan hacer cuando quieran, pero no en línea. Esas son las bases de datos de almacenamiento de datos. Ustedes lo pueden buscar. Podemos seguir hablando de eso.
mientras sigamos avanzando. Vamos a ver si podemos hacer una tarea con un cubo. Ustedes viendo cómo podemos hacer un cubo que se conecte con Excel, hacer un ETL y cosas así. Entonces, ya la base de datos no SQL, ya ustedes saben a qué nos referimos, que son bases de datos no relacionales, no estructuradas, que permiten almacenar o manipular datos no estructurados y semiestructurados, a diferencia de una base de datos relacional que se define como cómo se deben componer todos los datos insertados en la base de datos. La base de datos no SQL se hicieron populares a medida que las aplicaciones web se volvían más comunes y complejas.